Ojo, estoy en el punto. Ahora. Vale. Muy bien. ¿En casa se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a ver hoy el tema 3, en el cual ya empieza a complicarse un poquito la cosa. Pero bueno, vamos a ver si hoy resolvemos todas las dudas que puedan aparecer. Bueno, vamos a tratar de lo que son los mecanismos y las teorías del condicionamiento clásico. Los objetivos es conocer las variables de las que depende el condicionamiento clásico y, sobre todo, van a ser las características derivadas de los estímulos y la naturaleza de la respuesta condicionada. Junto con esto y relacionado con esto, vamos a ver algunos fenómenos del aprendizaje y algunas teorías o modelos explicativos. Bueno, habíamos dicho que el estímulo incondicionado era aquel que era capaz de emitir una respuesta sin que hubiera ningún tipo de entrenamiento. El estímulo condicionado, habíamos dicho que era aquel estímulo que inicialmente no provoca la respuesta condicionada, pero el hecho de presentarlo durante varios ensayos conjuntamente con el estímulo incondicionado adquiere la capacidad de elicitar la respuesta. Y esta respuesta condicionada va a estar determinada tanto por la naturaleza de este estímulo incondicionado como de la naturaleza del estímulo condicionado. Hemos visto hasta ahora que hemos utilizado como estímulos incondicionados la comida, descargas eléctricas, y como estímulos condicionados, estímulos como con menor fuerza biológica. Pero no hay una serie de estímulos que funcionen únicamente como estímulos incondicionados o estímulos que funcionen solo como estímulos condicionados, sino que el mismo estímulo puede funcionar en unos experimentos como estímulo condicionado y en otros como estímulo incondicionado. Yo les he puesto aquí un ejemplo. Por ejemplo, en la aversión al sabor, normalmente, ¿cuál suele ser el estímulo incondicionado? ¿Perdón? A ver, el estímulo incondicionado es el que produce la respuesta. Sería la droga, lo que produce la respuesta de malestar. Y estímulo condicionado era aquel sabor que era novedoso. Bien, pongamos como sabor novedoso una solución de sacarina, como estímulo condicionado. Como estímulo incondicionado, la droga que nos va a producir el malestar gástrico. Pero, por ejemplo, en el seguimiento de signo, ¿qué utilizábamos como estímulo condicionado? Era una tecla, ¿verdad? Y como estímulo incondicionado ¿qué utilizábamos? La comida, ¿no? Pongamos que esa comida, en vez de ser unos pelés o unas bolitas de comida, pongamos que es una solución de sacarina. Aquí la solución de sacarina sería estímulo incondicionado y en la aversión al sabor funcionaría como estímulo condicionado. ¿Lo ven? O sea, quiero que les quede claro que no solamente hay unos estímulos que funcionan única y exclusivamente como condicionados o únicamente como incondicionados. Es verdad que se suele utilizar determinados tipos de estímulos más como incondicionados que como condicionados, pero se pueden utilizar, pueden funcionar en según qué experimentos como uno o como otro. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de estos estímulos, tanto el condicionado como el incondicionado, que van a influenciar
en lo que es el condicionamiento. Pues vamos a ver que una de las características va a ser la intensidad. Y esto es casi de sentido común. Cuanto más intenso sea un estímulo, más lo voy a percibir, más saliente es y más fácil será de condicionar, de asociarlo con otro. Por tanto, imagínense que será más fácil de asociar a lo mejor a una descarga un sonido flojito o un sonido fuerte. El fuerte, ¿no? Por tanto, el término de saliencia va relacionado con el de intensidad, ¿no? Y hace referencia a la significación o perceptibilidad del estímulo. ¿Y cómo podemos hacer que un estímulo sea más saliente? Pues por un lado, podemos hacerlo relacionándolo con las necesidades biológicas del organismo. Por ejemplo, yo voy a utilizar un animal. Si yo este animal voy a utilizar como estímulo incondicionado comida y como condicionado un sonido, el ejemplo de Paulo. ¿Cómo puedo hacer yo saliente este estímulo? Si yo deprivo al animal y va hambriento al experimento, para este animal el estímulo, en este caso la comida, será mucho más saliente que si el animal va saciado. Es menos saliente para él. Entonces, tiene que ver, por un lado, con las necesidades biológicas. Por otro lado, como hemos dicho antes, aumentando la intensidad. Y también podemos hacerlo más saliente haciendo que los estímulos condicionados de laboratorio sean estímulos que sean más parecidos a aquellos estímulos que el animal puede encontrar en su ambiente natural, ¿no? Al estar dentro de su repertorio conductual, dentro de su ambiente, es mucho más saliente que algo artificial. Y también es verdad que a partir de una cierta intensidad o una cierta saliencia no va a haber una variación en el condicionamiento. O sea, pongamos un sonido, yo lo pongo a un determinado volumen, ya por mucho que lo suba más, ya llega un momento en el que ya no es saliente. Por tanto, la intensidad es una característica relevante tanto para el estímulo condicionado como el incondicionado, para que lo prestemos más atención y, por tanto, sea más fácil asociarlos y que se produzca el condicionamiento. Otra característica es que estos estímulos sean novedosos. Si son novedosos, son estímulos sorpresivos, van a provocar reacciones mucho más intensas que aquellos a los que estamos habituados. Y no recuerdo ahora quién fue de ustedes que hablaron sobre el tema de cuando uno se habitúa a un sonido, ¿vale? Si yo me he habituado a tener un sonido continuo, para mí ese sonido ya no es sorpresivo, no es novedoso. Entonces me va a resultar mucho más difícil poderlo condicionar que si de repente hago así, no lo esperamos y es un sonido que... Por tanto, la falta de novedad va a hacer que prestemos menos atención. Si prestamos menos atención, más difícil el condicionamiento. Se puede producir, pero es mucho más lento. Y en relación a esto, lo podemos ver cuando tenemos un efecto de preexposición, ya sea al estímulo condicionado o al estímulo incondicionado. Y en el libro les pone un ejemplo que es el que está muy bien, que es el del kiwi y el dolor de estómago. Si yo tengo, les pone, si yo desayuno todos los días kiwi, yo como estímulo condicionado, yo todos los días desayuno kiwi, yo sería la fase 1, de forma repetida, estoy ante la presencia de ese estímulo. Si yo una mañana, después de desayunar kiwi, tengo dolor de estómago, ¿lo asociarían al kiwi? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por la misma acción, si no es una cosa, no me haga algún sistema concreto de la mitad. Efectivamente, hay un efecto de preexposición al EC o lo que se denomina inhibición latente. Si yo he estado expuesta de forma repetida al estímulo condicionado de forma aislada, que sería el kiwi, si yo luego quiero emparejar el kiwi con el dolor de estómago, va a ser complicado porque el hecho de que haya estado preexpuesta al estímulo condicionado sin que hubiera esta consecuencia, es difícil que yo lo asocie. Lo asociaré a cualquier otro estímulo, pero será más difícil que lo asocie al kiwi. Pero esto también pasa cuando yo estoy preexpuesta a EI. Siguiendo con el mismo ejemplo, si yo de forma, vamos a decir, periódica o sistemática, suelo tener ardor de estómago. Un día como kiwi, yo voy a asociar mi dolor o mi ardor de estómago al kiwi. ¿Por qué? Porque de forma habitual, sí, pero vamos a decir que sigues teniendo el ardor de estómago, ¿no? O el malestar gástrico. Claro, si yo de forma más o menos continua tengo dolor de estómago, no lo voy a asociar a que me he tomado el kiwi, porque seguramente he tenido ardor cuando he comido kiwi, cuando he comido lentejas, cuando he comido... Probablemente lo asocie a lo mejor a una úlcera o que no al esto. ¿Por qué? Porque he estado de forma repetitiva expuesta al dolor de estómago, que es el estímulo incondicionado. Por tanto, a la hora de emparejarlo, en este caso con el kiwi, que funcionaría como estímulo condicionado, es complicado. Por tanto, el hecho de que los estímulos sean novedosos o sean sorpresivos es una característica necesaria. Bueno, no se puede condicionar, pero ralentizaría el condicionamiento. Es más difícil el aprendizaje. ¿Por qué lo explicamos? Pues por un lado, lo que hemos hablado, si estoy ante un estímulo de forma habitual que no me ha presentado ninguna consecuencia importante, yo le voy a dejar de prestar atención. Y si le dejo de prestar atención, es más difícil que lo asocie con otro estímulo y se retrasa el condicionamiento. Y relacionado con la atención, también otra de las cosas que sucede es que se nos van a producir unas interferencias. Por un lado, interferencias asociativas y por otro lado, interferencias en la memoria. Interferencias asociativas. ¿Por qué? Porque si yo he estado preexpuesto al EC o preexpuesto al EI, va a disminuir esa capacidad de asociación entre ellos. Pero las interferencias que se producen a nivel de la memoria, recuerden que el hecho de presentar los dos estímulos conjuntamente durante varios ensayos, ¿por qué luego cuando poníamos el estímulo condicionado solo era capaz de elicitar la respuesta? Porque se asocian, pero ¿qué es lo que adquiere el EC? Adquiere de alguna manera una representación en la memoria de EI que hace que emita la respuesta. Entonces, si yo he estado preexpuesta al estímulo condicionado, ha habido momentos en los que ha estado el estímulo solo y no ha estado el EI, no ha habido ninguna consecuencia. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que luego cuando yo intente asociarlos, en mi representación de la memoria me van a venir recuerdos de cuando estaba el estímulo condicionado solo, sin que pasara nada, y me van a venir recuerdos en los cuales, cuando presento el estímulo condicionado, me aparece el incondicionado. Entonces se genera una interferencia entre aparece o no aparece.
Entonces, hace que sea más lento el posible aprendizaje o la asociación entre estos dos estímulos. ¿Qué pone de H ¿En dónde? en el punto, el primero? ¿Qué significa? Hipótesis. Hipótesis atencional. Bien. Por tanto, hemos visto la intensidad, que es importante a la hora de conseguir condicionamientos o aprendizajes más rápidos. Por un lado, la intensidad o la saliencia. Por otro lado, que los estímulos sean novedosos. Y por otro lado, también va a influir la naturaleza de estos estímulos. Es decir, la relevancia o pertinencia que tengan estos estímulos entre sí con lo que nosotros queramos condicionar. Es decir, el estímulo condicionado tiene que ser relevante o pertinente con respecto al estímulo incondicionado, y esta relevancia o pertinencia va a determinar la fuerza o la rapidez del condicionamiento. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que es más probable que confiese tener miedo? ¿A las serpientes y a las arañas o a un enchufe o un martillo? A un enchufe, por ejemplo, o a un martillo. ¿Cuál es más fácil que puedas tener miedo? ¿A una serpiente o a una araña? Vale. Aunque meter los dedos en un enchufe podemos quedarnos fritos, ¿no? Sí, como te lo digo, que de alguna manera es algo potencialmente peligroso. A lo mejor más peligroso que una serpiente o una culebra, que no es venenosa, o que una araña. Sí, pero quiero decirte que piensa, vamos a condicionar un miedo. Claro, es más fácil condicionar miedo a estos animales que a un martillo o a un enchufe, porque hay de alguna manera una predisposición genética que va a hacer que tengamos una asociación, digamos, selectiva, ¿no? Y que va a activar determinados sistemas de conducta. Ahora bien, ya tenemos por un lado que vamos a poner las serpientes y las arañas, ¿no? Si se asocian fotografías de serpientes y arañas con una descarga o con fotografías de flores y de casas, ¿con cuál creéis que es más fácil asociarlo para condicionar miedo? ¿Con una descarga? ¿Es posible lo contrario? Por supuesto, claro que se puede, pero O sea, que la una necesita algo bueno. vamos a ver, piensa que nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a coger un estímulo condicionado, un estímulo incondicionado, los vamos a asociar para provocar una respuesta, en este caso, por ejemplo, un condicionamiento al miedo, ¿no? ¿Se dan cuenta que es relevante que sean pertinentes los estímulos que escojamos para poderlo condicionar? ¿Que yo puedo condicionar miedo a las casas y a las flores? Claro que sí, igual que al pequeño Albert se le condicionó un miedo a una ratita, a una cobaya, incluso generalizó a abrigos de piel, ¿no? Igualmente, igualmente. Lo que pasa que estamos hablando de que a la hora de realizar un condicionamiento siempre nos va a ser las características de los estímulos van a determinar que ese condicionamiento sea más fácil, sea más rápido. ¿De acuerdo? Por tanto, importante. ¿Cuáles son las características de estímulos que hemos dicho? Que son importantes para realizar los condicionamientos o que van a determinar el aprendizaje. La intensidad o saliencia, que sea novedoso y sorpresivo, y la naturaleza. Dentro de la naturaleza, que sean relevantes y pertinentes entre sí los estímulos. Y por otro lado, la fuerza biológica que tengan. Normalmente, según Pavlov, para que un estímulo pudiera ser
el estímulo condicionado tenía que tener menos fuerza biológica que el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado es el que emite la respuesta. Comida, descarga. Y normalmente el estímulo condicionado, suele ser un tono, una luz, tiene menos fuerza biológica, ¿verdad? Según Pavlov y tradicionalmente, se pensaba que tenía que ser así. Pero estudios posteriores se ha dado cuenta de que no, de que podemos condicionar estímulos, aunque el estímulo condicionado tenga la misma fuerza biológica o el incondicionado tenga menos fuerza biológica. La caja de Skinner es un instrumento que se utiliza para realizar el condicionamiento, es igual que cualquier situación de laboratorio. Pero estamos hablando de lo que son los estímulos en sí. Entonces, investigaciones más modernas han descubierto que no tiene por qué el estímulo condicionado tener menos fuerza biológica que el estímulo condicionado. Vale, ahora vamos a ver que hay una serie de fenómenos, que es el condicionamiento de segundo orden, el contracondicionamiento y el condicionamiento sensorial, que vamos a ver cómo a través del condicionamiento de segundo orden vamos a ver que podemos condicionar dos estímulos con distinta fuerza biológica. Ahora os voy a poner ejemplos. Con el contracondicionamiento con la misma fuerza biológica, o incluso que los dos tengan muy poca fuerza. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en el condicionamiento de segundo orden, lo que vamos a hacer es, en la primera fase, vamos a presentar el estímulo condicionado, por ejemplo, un tono, con un estímulo incondicionado, comida, como clásico, que nos va a producir, cuando pongamos a prueba el estímulo condicionado, salivar, condicionamiento normal de primer orden. En una segunda fase, ¿qué es lo que hacemos? Junto con ese tono, añadimos un segundo estímulo condicionado como una luz, o más o menos. Ninguno tiene gran fuerza biológica, la luz ni el tono. ¿Qué pasó si yo pongo en la fase 3 a prueba solo el estímulo condicionado que he añadido, la luz? ¿Qué creen que puede ser la respuesta? Salivación. Pero la luz nunca ha estado con la comida. Pero asociado uno con otro. Pero la luz Asociado, en la fase 2 han quedado asociados la luz y el tono, y como el tono había adquirido la capacidad de elicitar la respuesta, este segundo estímulo que hemos añadido es capaz de elicitar. Pero fíjense cómo la luz y el tono, ninguno tiene gran fuerza biológica. ¿Lo ven? Pero cuando yo lo de la caja de estudio, yo recuerdo que había un experimento con esa caja que era de segundo orden, que era el clásico de Pavlov. Lo Sí. que había hecho que más o menos algo así. Claro, porque experimentos hay muchísimos, Sí, y luego tenéis también famoso el que os pone, y hay muchas combinaciones. Aquí, para hacerlo didáctico, los ponemos un poquito separados, pero luego en la realidad, y sobre todo en humanos, que somos mucho más complejos, tenemos estímulos que se van condicionando. Por ejemplo, nosotros de segundo orden, parece un anuncio, ¿no? De la tele, ¿no? Claro, simplemente es poner otro Claro, es añadir otro estímulo. Así. Es decir, tú lo que haces es a un estímulo que tú ya ha quedado condicionado, añades otro. Puede ser la luz, puede ser la... Sí. Por ejemplo, el dinero es un condicionamiento de segundo orden. El dinero, que es papel, es papel. Pero lo hemos ido asociando, entonces pasaría en condicionamiento de segundo. Pero que dice ella, un anuncio de una canción, eso lo asocias con McDonald's y después tienes hambre. Y luego cada vez que oye, por ejemplo, pero todo esto es muy interesante porque
de esto se trata, ¿no? Nosotros lo vemos aquí pues, con ratas, con luces, con tonos. Yo intento ponerles también algunos ejemplos en la vida cotidiana, pero es interesante que ustedes también se los vayan poniendo, ¿no? Porque empiezan a comprobar como muchas de nuestras conductas que no nos paramos a pensar, realmente son conductas aprendidas y conductas a través de condicionamiento. Con lo cual, luego ustedes, cuando sean ya psicólogos y trabajen y quieran modificar muchas conductas, estos son los principios. Luego veremos también el condicionamiento operante y demás, ¿no? Que es a través de refuerzos, pero van viendo cómo se adquieren, por ejemplo, una fobia, fíjense cómo se adquiere y cómo también podemos eliminarla haciendo un procedimiento de extinción. ¿Mm? Bien, entonces, y que no tiene por qué ser el estímulo incondicionado de gran fuerza biológica y el condicionado con poca fuerza biológica. Aquí los dos son más o menos igual. Ahora vamos a poner en el contracondicionamiento dos con gran fuerza biológica. Dime. Pero entonces en la aparece un estímulo que está descondicionado, ya estamos hablando de ese condicionamiento de segundo orden. Vale, pero, a ver. Es que me... O sea, no porque aparezca un segundo estímulo ya se produce un condicionamiento. Para que se produzca un condicionamiento, ¿qué es lo que tiene que haber? Presentarse los estímulos en varios ensayos. 2, 10, 15, 20, los que sean. ¿Vale? O sea, no porque yo... A ver, por ejemplo, el caso de la aversión al sabor es un condicionamiento que con un solo ensayo se consigue. Entonces, ¿qué consiste el segundo orden? En el de segundo orden lo que hago es que yo he condicionado eso, el sonido con la comida y saliva. En una segunda fase presento un segundo estímulo condicionado, en este caso, pues un tono. Presento conjuntamente tono, luz, tono, luz, tono, luz, tono, luz durante varios ensayos y luego en la fase de prueba, cuando presento la luz, al haber sido presentado durante varios ensayos, ha adquirido la capacidad. Y a eso se le denomina condicionamiento de segundo orden. El contracondicionamiento, lo que nos dice es que podemos, dos respuestas que sean intensas, con gran fuerza biológica, también se pueden condicionar. ¿Cómo hacemos un contracondicionamiento? Vamos a poner la visita al dentista. Como estímulo condicionado tenemos a un señor que es el dentista. Inicialmente es un señor, ¿no? Y como estímulo incondicionado tenemos un dolor de muelas. Si nosotros, cada vez que tenemos dolor de muelas, o cada vez que vemos a este señor, tenemos dolor de muelas, ¿con qué lo estamos asociando? El dolor. Claro, estamos asociándolo, la consulta, que nos crea cuando vemos a este señor, ansiedad. ¿Me hará daño o no me hará daño? Vale. Condicionada. En una segunda fase, imaginemos el niño que cada vez que ve a este señor se pone súper ansioso. Yo pongo, cuando vaya al dentista, muchos dentistas que trabajan con niños que les dan una piruleta, un chuche, ¿no? Sí, pero quiero decirte que algo para... ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando este niño vea? Si siempre que va al dentista recibe un regalito, no vamos a decir la piruleta. ¿Qué va a pasar cuando vea al dentista? Yo no digo que se quite la ansiedad, pero probablemente ha descendido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos hablando que son intensos y también se pueden condicionar, tanto como condicionado como incondicionado. Pero también, aunque sean eliciten respuestas débiles, no tengan gran fuerza biológica, también podemos condicionarlo. Por ejemplo, vainilla y canela. Son sabores como casi, incluso en un postre casi que ni los distingues, son como muy parecidos, ¿no? Como muy suavitos.
Si yo, por ejemplo, asocio la vainilla a malestar, ¿qué es lo que voy a escribir? Aversión al sabor a la vainilla. Pero si en una primera fase yo he tenido vainilla y canela juntos, si yo cuando presente la canela, automáticamente lo tengo asociado a la vainilla y que me va a producir aversión al sabor. O sea, que si nosotros le ponemos algo que haga de verdad, que busque realmente un retorno a la vainilla, y es a la vainilla, siempre nosotros no buscamos la canela, si hay una... Por ejemplo, muchos postres tienen vainilla y canela, vainilla y canela. Entonces, si yo siempre presento vainilla y canela juntos, aunque luego solamente asocie uno de los componentes a malestar gástrico, en cuanto me presentes el otro, voy a tener la misma reacción. ¿Por qué? Porque previamente me han aparecido siempre juntos. Parece el segundo. Perdón, repíteme. Hombre, si juegas al fútbol, es normal que te hagas daño porque te has recibido un pelotazo. ¿Eh? Bueno, eso ahí, por ejemplo, a lo mejor cuando tú veas a esa persona, lo estás asociando al fútbol o lo estás asociando al daño. ¿Vale? Aunque realmente a lo mejor esa persona no te ha hecho daño, sino lo que te ha hecho daño ha sido el balón. O cualquier otra persona de... ¿Vale? ¿Vale? Sí. Por eso estamos hablando de que tradicionalmente se pensaba que el estímulo que más fuerza biológica tenía que ser el estímulo incondicionado y el condicionado con menos fuerza biológica, y estudios posteriores a través de estos experimentos con el condicionamiento de segundo orden, el contracondicionamiento y el precondicionamiento sensorial, hemos visto que no tiene por qué. ¿De acuerdo? En casa, si tienen alguna duda, escríbanlo por ahí, que yo de vez en cuando echo el ojo. ¿Vale? No, está... Ah, sí, van bien, perfecto. Ahora bien, ¿cómo se asocian? Hemos visto las características, pero ¿cómo se asocian estos estímulos? ¿Cómo se asocia el estímulo condicionado y el incondicionado? Bueno, hasta ahora hemos ido viendo o podemos intuir que por un lado por continuidad, ¿no? Aparece el EC y a continuación aparece el EI en diferentes ensayos. Y que ya habíamos dicho que cuanto más corta sea la distancia entre la presencia del condicionado y el incondicionado y más larga sea la distancia entre los ensayos, más fácil será asociarlos, que queden asociados, ¿no? Pero no solamente lo que es la contigüidad temporal es la que produce el condicionamiento, sino también el que aparezcan de forma contingente. Es decir, el concepto de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que cada vez que yo presento el estímulo condicionado va a ir seguido del estímulo incondicionado. Es decir, que el estímulo condicionado sea un buen predictor del estímulo incondicionado. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí la fórmula, que es la probabilidad de que el estímulo incondicionado aparezca en presencia del condicionado menos la probabilidad de que aparezca cuando no está. Siempre estos valores van a estar entre -1 y 1. Siempre. En función de estas probabilidades podemos tener tres tipos de contingencia. Contingencia positiva, contingencia nula o contingencia negativa, que van a ir asociadas al condicionamiento excitatorio, al inhibitorio o a que no se ha producido condicionamiento. Vamos a ir uno por uno. Dime, que levantaste la mano.
simplemente con saber explicar lo que pasa. A ver, ¿qué os dije yo el primer día de clase? A ver, yo os he dicho, vamos a ver algunas fórmulas, vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver rangos de valores. Yo lo que no quiero es que se aprendan de memoria. A ver, la contingencia tiene que ir entre -1 y 1. La razón de supresión tiene que ir... ¿Entre qué tiene que ir la razón de supresión, que la vimos la semana pasada? Entre 0 y 0,5, muy bien. Claro, y si seguimos, vamos a seguir viendo datos de estos. Yo no quiero que lo aprendan, yo quiero que lo razonemos. Vamos a razonarlo. La probabilidad de que cuando hay un condicionamiento excitatorio, ¿qué es lo que sucede? Aparece estímulo condicionado, seguido de estímulo incondicionado, en varios ensayos, hace que luego el estímulo condicionado emita la respuesta, ¿verdad? Bien, lo cual significa que el estímulo condicionado se ha convertido en ¿qué? En un buen predictor de que va a aparecer el EI, ¿cierto? Bien, por tanto, la probabilidad de que el estímulo incondicionado, o sea, la probabilidad de que aparezca la comida cuando suena la campana, que es el estímulo condicionado, es mayor que la probabilidad de que aparezca la comida cuando no suena la campana. ¿Necesitan aprenderse la fórmula o solamente con saber esto ya? ¿Me explico? Entonces, si esta probabilidad es mayor, ¿qué va a ser? 1 menos 0, 1. Es decir, estamos hablando de una contingencia positiva entre el estímulo condicionado y el incondicionado que se da en el condicionamiento excitatorio. El valor no tiene por qué ser 1, siempre va a ser mayor que 0. O sea, se lo pueden poner así, le pueden poner la probabilidad 1 mayor que probabilidad 0, o P mayor que 0, pero si ustedes saben qué es condicionamiento excitatorio, F e I, probabilidad de que el EC aparezca cuando presencia del EI, se convierte en buen predictor. Mayor que 1, contingencia positiva, condicionamiento excitatorio. Contingencia negativa. La contingencia negativa sería el otro lado del término. Sería la probabilidad de que el estímulo incondicionado aparezca cuando no está el condicionado, ¿verdad? Es decir, en el condicionamiento inhibitorio, ¿en qué se convertía el EC? El EC se convertía en un buen predictor ¿de qué? Exacto. De la ausencia del estímulo incondicionado. Acuérdese del guardia o de cuando hablábamos del acoso escolar. El estímulo condicionado se convertía en un buen predictor de la ausencia del acoso, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la segunda parte del término será mayor que la primera, ¿correcto? La probabilidad de que el estímulo condicionado aparezca cuando está presente el condicionado es menor que la probabilidad de que el EI aparezca cuando no está el EC. Por tanto, sería -1. Contingencia negativa, condicionamiento inhibitorio. ¿Y qué pasa cuando hay la misma probabilidad de que el estímulo incondicionado aparezca, esté o no esté el condicionado? No es predictor de nada. No se produce asociación, no hay condicionamiento. El valor es 0. Si esto tuviéramos que representarlo gráficamente, vamos a la diapositiva anterior. ¿Esas diapositivas que tiene usted ahí? ¿Se puede pasar de ahí? ¿Las tienen? ¿Esto es así igual? Iguales. Bueno, No, claro que no. Yo les he dicho, estas diapositivas, si ustedes entran en AL, en Inteca, pueden volver a escuchar la grabación porque queda grabado, pueden descargarse el
estas diapositivas y además yo se los cuelgo, tú has entrado poco en la página de la asignatura. Pues si entras en la página de la asignatura, en el apartado de documentos está colgado todo esto. Y es interesante que, no, las cuelgo después de poner la tutoría. Todas, mañana las tienen ustedes disponibles, todas se van a ir colgando semanalmente después de dar la tutoría. A ver, ustedes tienen que estudiar por el libro, ¿de acuerdo? Porque el libro es el material de estudio. Estos son unas diapositivas que yo he hecho para, bueno, pues poder explicar la clase, para que les sea, bueno, pues un poquito más fácil, más visual y menos aburrido, a lo mejor, y bueno, quizás está un poquito estructurado, pero es interesante que se guíen por el libro, aparte de tener texto. Bien, si lo tuviéramos que ponerlo en una gráfica, los valores de las contingencias positivas, si esta diagonal, aquí tenemos el 0, esto olvídense, sería 1 y menos 1. Los valores que estén por encima de la diagonal sería el condicionamiento excitatorio, contingencia positiva, y los valores que estén por debajo de la diagonal, condicionamiento inhibitorio, contingencia negativa. Y la diagonal sería que no se ha producido ningún tipo de condicionamiento. Pues si me preguntan, no sé si lo pondrán, yo se lo pongo también un poco para que también vean. Bien. Ahora, podemos tener una contingencia perfecta. Es decir, me sale una contingencia positiva perfecta de valor 1, en el cual el estímulo condicionado es un predictor perfecto de que va a aparecer LI, pero a veces se producen, aun habiendo esta contingencia perfecta, se producen fenómenos que se llama de competición de claves. Es decir, que se producen algunas interferencias al aparecer otros estímulos. Y aquí tenemos el fenómeno del ensombrecimiento y el del bloqueo. El fenómeno del ensombrecimiento se produce cuando aparece una interferencia entre el estímulo condicionado y el incondicionado debido a que hay otro estímulo condicionado que es más saliente, tiene más fuerza, presente en el condicionamiento. Vamos a verlo. Tendríamos, en una primera fase, vamos a presentar dos estímulos. El estímulo 1 y el estímulo 2. Por ejemplo, luz, sonido y yo qué sé, pues descarga. Si nosotros, por ejemplo, este experimento lo estamos haciendo con ratas. Las ratas, hemos dicho, ¿dónde se mueven las ratas? ¿De día o en la oscuridad? Normalmente salen más de noche, de oscuridad. ¿Qué creen que será para la rata más saliente, la luz o un sonido? La luz, ¿verdad? Si yo presento luz, sonido y, por ejemplo, descarga. Si yo, por ejemplo, el F1 es el sonido, ¿creen que me dará la misma respuesta que si presento la luz? No. Compiten estos dos por ver quién es mejor predictor. Entonces, va a haber una mayor respuesta ante la luz que ante el sonido. Aunque los dos se han presentado a la vez y los dos han estado... ha habido contigüidad porque los dos se han presentado seguidos de ley. Hay contingencia positiva perfecta porque en todos los ensayos los dos estímulos han aparecido, pero resulta que solo me responde a uno. ¿Por qué? Porque es más saliente. O en el libro creo que les pone un ejemplo sobre los huevos fritos y las papas fritas, algo así. Dime. No. No.
No, por eso yo les dije el primer día, cojan lápiz y papel y vayan escribiéndose, porque empezamos muy suavito, pero luego empieza a complicarse. Y tenemos diferentes tipos de fenómenos, diferentes tipos de condicionamiento, y todo es FEI, FEI, F1, F2, y se van a liar un montón. Por eso yo les decía, vamos a ir haciéndolo y vamos a irlo razonando. ¿De acuerdo? De lo otro estábamos hablando de lo que es fuerza biológica, condicionamiento de segundo orden, precondicionamiento. Yo les sugiero que se hagan una tabla y vayan poniendo el nombre y debajo, como yo les he puesto aquí. Y los van comparando y van viendo las diferencias. ¿Cómo era el condicionamiento de segundo orden? A ver, ¿cómo era? Primero se condicionaba la respuesta y después se añadía otro estímulo para condicionar. Pues ahí está. Aquí la primera fase del condicionamiento de segundo orden es un condicionamiento normal, SEI. Y en la segunda fase es cuando yo añado el segundo estímulo. Aquí no. Aquí en la primera fase presento los dos estímulos. ¿Se van dando cuenta? Ahora bien, el ensombrecimiento se puede revertir. Podemos revertirlo. La primera fase, exactamente igual. Presentamos los dos seguidos de ley. Pero ¿qué es lo que hago yo en la segunda fase? El estímulo que era saliente, que era la luz, lo presento en diferentes ensayos sin que aparezca LI. Es decir, ¿qué hago? Le devalúo, ¿no? Le pierdo valor. Si pierde valor, ¿en qué se convierte? En menos saliente, ¿verdad? Entonces, si es menos saliente, ¿qué pasa si yo pongo a prueba el 1? Me va a dar una respuesta mayor. Con lo cual, por ejemplo, con lo cual luego cuando yo ponga el sonido a prueba, me va a dar la respuesta que al principio no me daba. Por tanto, lo puedo revertir si en la segunda fase presento el estímulo saliente sin que venga LI, es decir, lo devalúo y el otro adquiere esta saliencia que inicialmente no tenía. Ensombrecimiento. Otro fenómeno que se produce cuando hay una contingencia perfecta pero que se produce interferencia por la competición de claves, es el bloqueo. Esto es que se produce una interferencia en el condicionamiento debido a que previamente ha habido un precondicionamiento. Un condicionamiento previo. Es decir, ¿cómo es el bloqueo? En el bloqueo presento un estímulo conjuntamente con el EI. Normal, ¿no? Ese EI. ¿Qué hago en la segunda fase? Aquí, en la segunda fase, es cuando yo añado el segundo estímulo, seguido del EI. En la fase de prueba, pongo a prueba el segundo estímulo que he añadido, que me va a dar una respuesta menor. ¿Por qué? Porque toda la fuerza asociativa la ha cogido el estímulo que lo he asociado en el primer ensayo. Cuando yo he añadido aquí, en la segunda fase, el segundo estímulo, no ha sido capaz ya, porque ya el estímulo 1 elicitaba la respuesta. Entonces, al presentarlo, me da una respuesta menor. ¿Cuál es lo que pasa con el bloqueo? A diferencia del ensombrecimiento, no puede revertirse. Podemos intercalar las fases, ¿vale? Las intercalamos, pero lo que hacemos es que hacemos un bloqueo hacia atrás, pero no podemos revertirlo. Es decir, cambiamos la fase 2 la ponemos en fase 1 y en la fase 2 ponemos la que teníamos en fase 1, pero seguimos al poner a prueba el mismo estímulo, si lo ven, el F2
Nos sigue dando la misma respuesta. Efectivamente. En el caso del bloqueo, no podemos. Se hace un bloqueo hacia atrás, pero no cambia. Bien. Entonces es lo mismo, pero no se puede revertir, ¿no? No, aunque yo cambie las fases, da igual. No se puede revertir como se podía revertir el ensombrecimiento. ¿Vale? Bien. Vale. ¿Qué me dicen en casa? El cálculo de... Ah, vale, sí. Me preguntan aquí sobre el tema de los programas que hay. En la asignatura, por cada tema hay algunos vídeos. Yo les sugiero que los vean porque pueden ver los experimentos y pueden aclararle más cosas también, que a lo mejor en vez de explicarlo aquí, verlo en vivo, pues puede ser también interesante para fijar más. Y luego también hay una serie de programas para el cálculo de contingencias que es añadido. Bien, teorías explicativas. ¿Cómo vamos? No sé si está el profesor. Bien, para explicarlo tenemos tres tipos de teorías. Tenemos la teoría de Rescorla-Wagner, que es la que más peso tiene, la hipótesis del comparador y los modelos atencionales de McIntosh y de Peirce-Hall. Vamos a ver cada una de ellas. Yo quería detenerme un poquito en la de Rescorla-Wagner, a ver si me da tiempo, porque está basada en una fórmula matemática y puede explicar lo que es la adquisición, lo que es el bloqueo, puede explicar muchos de los fenómenos que hemos visto a través de la fórmula. Entonces, quería hacer un poquito, trasladar con un ejemplo datos para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de Rescorla-Wagner? Que en un ensayo de condicionamiento, el aprendizaje se produce solo si el estímulo incondicionado es sorprendente para el animal, para la persona. O sea, solo si es sorprendente. ¿De acuerdo? Y nos dice que la fuerza asociativa entre ambos estímulos, es decir, el estímulo condicionado y el incondicionado, va a ir aumentando en cada ensayo de aprendizaje hasta que el estímulo condicionado predice totalmente al EI y este deja de ser sorprendente porque lo predice. Claro. Entonces, con la fórmula de matemática vamos a ir viendo cómo a medida, o sea, el incremento de la fuerza asociativa del condicionamiento se va produciendo en cada ensayo. Primero, es directamente proporcional a la saliencia de los estímulos, a la asíntota de aprendizaje, es decir, al máximo que se puede aprender y que está relacionado con la presencia del estímulo incondicionado, y con la capacidad asociativa en el ensayo anterior. Es decir, vámonos a la fórmula. Esta es la fórmula. Tendríamos, a ver si puedo picar aquí con algún... Vale. Esto es el incremento del valor asociativo entre el estímulo condicionado y el incondicionado en cada ensayo. Esto que tenemos aquí son unas constantes que suelen valer 0,5 y 1, que son la saliencia de los estímulos, del EC y el EI. Esto es una constante, siempre va a ser lo mismo. Esto que tenemos al lado, lambda, es la asíntota del aprendizaje o el aprendizaje máximo que podemos tener. Y va a estar valores entre 0 y 1, siempre. Y está relacionado el valor en función de la presencia o la ausencia del estímulo incondicionado. Esto
es el valor asociativo de los estímulos, o sea, del F y el EI, en el ensayo anterior. Y todo lo que está en el paréntesis, o sea, esto más esto, es lo que nos va a indicar la sorpresividad del estímulo. A medida que empezamos el condicionamiento al principio del aprendizaje, el valor V va a estar siempre cercano a 0. ¿Por qué? Porque si V, o sea, Vn elevado a... es el valor asociativo, en el primer ensayo, ¿qué valor asociativo hay entre el F y el EI? Ninguno. Nunca han estado juntos. Por tanto, este valor al principio del aprendizaje será 0. En la adquisición lambda será 1. Vamos a ver si yo puedo ponerlo. Voy a girar la cámara para los que estáis en casa hacia una pizarra, a ver si conseguís verlo. Y si no, a ver si podéis seguirme las explicaciones con lo que voy diciendo. ¿Vale? A ver si se sujeta. Bien. Vamos a poner... A ver, si yo tengo por aquí... Vale. Vamos a ver, la fórmula. Teníamos que el incremento del valor asociativo es igual a la saliencia de los estímulos por la asíntota del aprendizaje menos el valor asociativo de los estímulos en el ensayo anterior. Cuando aprendemos, ya en el ensayo 1, ¿cuál es el incremento del valor? Esto es 0,5 por 1, 0,5. Estos son, olvídense porque esto es constante, ¿vale? Bueno, no, es 1,5, perdón. Al inicio, en el primer ensayo, ¿está presente el estímulo condicionado y el incondicionado? En el primer ensayo. ¿Está presente el EI? Cuando adquirimos, este valor sería 1. En el primer ensayo, ¿hay valor asociativo entre el estímulo condicionado y el incondicionado? Este valor es 0. Esto más esto, ¿cuánto nos...? A ver si tengo yo por aquí. Entre 0,5 y 1. No, esto estamos hablando que es una constante, eso va a ser siempre. Esto es lo que va a ser entre 0 y 1, es lambda. ¿Vale? Sí, vale. Si se fijan, esto sería 0,5 por 1. Son constantes, esto es un valor fijo, eso olviden. Esto no afecta, es un valor fijo. ¿De acuerdo? Esto es un valor fijo, olviden. Lo que nos interesa es esto. En el primer ensayo, entonces tendríamos que esto sería igual a 0,5. Por tanto, el incremento del valor asociativo en el ensayo 1 es igual a 0,5. Ensayo 2. Sería el incremento del valor asociativo en el ensayo 2 sería la constante por... ¿El EI está presente? 1. Como hemos dicho que aquí es el valor asociativo en el ensayo anterior, ¿cuál es lo que nos ha dado? 0,5. Este valor sería 0,5. Esto es igual a 0,25, creo, ¿no? Vale. Déjame un minuto. Si seguimos aquí hasta ¿qué nos va a pasar? Que esto tenderá a 1, 1 menos 1, y esto acabaría siendo 0. ¿Qué es lo que decíamos? El valor V al principio del aprendizaje es mayor y va disminuyendo a medida que vamos. Es decir,
la sorpresividad a medida que avanzamos es cero. Va disminuyendo hasta llegar a cero. Con la teoría de Rescorla y Wagner podemos explicar tanto la adquisición como la extinción. En el caso de la extinción, en el primer ensayo está presente Leí. Estamos extinguiendo. Este era el día cero. Y aquí habíamos obtenido el máximo de asociación, de valor asociativo, ¿no? Entonces, iríamos a ver. Iríamos 0 más menos 0,5, ta. Lo puede explicar también, ¿vale? ¿Cuál, perdón? Perdón, esto es 0,5, perdona. Ay, espera. Estoy nerviosa porque ya está el otro profesor ahí, pero sería 0,5 por... ¿Vale? Sería al revés. Iríamos tendiendo al revés porque estamos si lo hacemos en el caso de la extinción, iríamos al revés, de más a menos. ¿Lo ven? Y a menor sorpresividad, cada vez en cada ensayo es menos sorprendente y es más... ¿vale? Puede explicar, por tanto, la extinción, puede explicar el bloqueo, puede explicar la inhibición condicionada. ¿Qué es lo que no puede explicar? No puede explicar la inhibición condicionada, no puede explicar la extinción en la excitación condicionada, no puede explicar la inhibición latente, ni puede explicar el contrabloqueo. No lo puede explicar. Con la fórmula no nos puede explicar. Por eso aparecen las teorías de la hipótesis del comparador, en el cual nos habla de que no solamente se produce asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, sino también entre las claves contextuales. Con lo cual vamos a tener 3 tipos de asociaciones según la teoría de la hipótesis del comparador. La asociación EC, la asociación entre el EC y las claves contextuales, y la asociación entre el EI y las claves contextuales. Que era lo que hablábamos de que el perro no solamente respondía ante el sonido, sino ante el experimentador, ante algunas claves del contexto. Y las otras teorías son las de la atención, que lo que tratan de explicar es que el aprendizaje se produce debido a que se presta atención al efecto. Mackintosh nos dice que vamos aprendiendo porque cada vez se presta atención al estímulo condicionado. Y Pisaja nos dice lo contrario. De todas maneras, como lo hemos dado muy rápido, el próximo día damos un repasito porque como el próximo día ya hemos terminado los 3 temas, vamos a hacer lo que es el repaso de todo, vamos a detenernos un poquito más en estas teorías, vamos a ver las dudas, un repaso de todo y nos vamos a detener un poquito más con esto, para que lo tengáis claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en casa lo mismo, hasta la próxima semana, que espero veros por aquí. Venga, un saludo.